¿Cómo están mis estimados totonacas? Hoy toca el turno de hablar de Cartas de Relación de Hernán Cortés. Este libro, Cartas de Relación, no estoy muy seguro en qué año fue publicado ya a modo de libro, que hace un compendio de las cartas que estuvo mandando Hernán Cortés al rey Carlos V, ese famoso rey chocolatero, pero pues este es un recopilado de las cartas que escribió a partir de 1519 hasta 1534 y pues en estas cartas Hernán Cortés está narrando los hechos de cuando llegaron a conquistar Tenochtitlán y pues su relación que tenía con Moctezuma y pues todo lo que se hizo acerca de las batallas, acerca de las derrotas, acerca de los avances que estaban haciendo con respecto a la religión que llegaron a poner los españoles y todo eso. Entonces, en ese aspecto es un documento bastante interesante. Y tengo que decirlo, Hernán Cortés, desde que yo era niño, era de mis personajes históricos favoritos. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en tercer año de primaria y la maestra nos hablaba de las clases de historia de México. Cada vez que hablaba acerca de la conquista de los españoles, yo recuerdo que para mí Hernán Cortés era para mí era como un chingón, como un tipo aventurero que exploraba nuevas tierras, que conquistaba nuevas tierras, que se enfrentaba en grandes batallas y todo eso. No sé, a mí siempre me gustó muchísimo Hernán Cortés. De hecho, nunca disminuyó mi admiración por este personaje y me sorprende que cuando llegué a la secundaria y al CONALEP muchos de los compañeros que tuve cuando se hacía mención de esta historia antigua de México, pues muchos estaban en contra de los españoles y de Hernán Cortés, claramente diciendo que no eran conquistadores, que eran más bien piratas, que llegaron a robarse todo el oro que había en Tenochtitlan y todas esas cosas, pero honestamente nunca me dejó de agradar de Hernán Cortés y pues carajo, hasta el día de hoy todavía sigue siendo de mis personajes preferidos, Hernán Cortés. Y así, aunque digan que no era un conquistador, que era un pirata, pues honestamente, de todos modos, me parece genial toda esa historia de la conquista de la Nueva España. Entonces, pues yo tenía muchas ganas de leer este libro, ya desde cuando había querido poderlo hojear, pero pues nunca me había animado verdaderamente a comprarlo hasta hace poco y de hecho esta es la primera vez que leo este libro. Entonces yo lo estaba saboreando, de hecho hasta lo pospuse en varias ocasiones porque estaba saboreando el hecho de tener este libro ahí en mis cajas llenas de mierda y media. Entonces yo nada más estaba esperando el momento en el que por fin ya lo pudiera leer. Y hay que tomar en cuenta de que este libro pues son las cartas que envió Hernán Cortés al rey Carlos V. Entonces esto es el puño y letra del propio Hernán Cortés y aparte el hombre era español. Entonces no hay algún filtro de traducción con respecto a la propia narrativa de Hernán Cortés. Entonces no es una novela histórica, no es todo de un punto de narrativa heroico, sino que son las crónicas de la conquista de Tenochtitlan que hizo el propio Hernán Cortés cuando llegó a esas tierras. Entonces era algo que yo me estaba saboreando muchísimo y ya cuando lo leí, santo cielo, qué libro tan aburrido, tan pesado. Y el problema es que está escrito en español antiguo, entonces el español de esos tiempos obviamente no es el español de hoy en día, entonces es muy difícil poderlo seguir. La única manera en la que le pude medio entender fue leerlo muy lentamente, entonces más o menos así como que ya le iba agarrando a lo que nos estaba tratando de narrar Hernán Cortés, pero me terminaba desesperando. Y es que yo la manera en la que leo de una manera muy rápida, entonces para mí era desesperante, me daba la impresión de que no estaba leyendo bien y cuando estaba leyendo me daba cuenta de que no estaba entendiendo completamente nada. Entonces me sentía como un estúpido porque todo lo que estaba leyendo no se estaba quedando en mi mente. Entonces, carajo, de alguna manera dije, esto no tiene filtro alguno, pero me hubiera gustado que lo tuviera, al menos de algún traductor que se encargara de pasar este español antiguo a un español más actual, no que lo hiciera de una manera más heroica o más dramática o más literaria o algo así, sino que al menos para que fuera más entendible, más fácil su lectura. Santo cielo, lo hicieron con el Popol Vuh, han hecho traducciones del Popol Vuh para hacerlo más entendible para los lectores de hoy en día. Entonces creo que también lo hubieran hecho con las cartas de relación de Hernán Cortés, porque en serio, inclusive hasta en varios puntos yo me sentí tentado de abandonar simplemente la lectura de este libro porque simplemente no podía avanzar mucho. Yo avanzaba unas 10 o 15 páginas y ya no podía seguir avanzando porque no estaba entendiendo absolutamente nada, a menos que leyera muy lentamente, que era como la manera en la que más o menos ya le podía agarrar el estilo de este español antiguo. Pero otra vez mi mente
pues ya está acostumbrada a leer con un cierto ritmo rápido, entonces se desesperaba por no estar llevando ese ritmo dinámico que llevaba usualmente cuando leo. Entonces eso para mí lo hizo una experiencia muy frustrante, y sí, en ciertas ocasiones como que sí había algunas cosas interesantes, pero me desesperaba el hecho de que sentía que podía buscar otras lecturas en otros medios que fueran más interesantes, que me estuvieran contando lo mismo de aquí, en vez de tenerlo que estarlo leyendo en este tipo de español tan de esos tiempos. Y pues es entendible, o sea, fue escrito desde los años 1500, entonces obviamente el lenguaje tiene que evolucionar, pero santo cielo, yo me costó muchísimo trabajo, y al menos a mi punto personal de experiencia de lectura fue muy frustrante y muy aburrido. Y santo cielo, voy a conservar este libro, me agrada tenerlo en mi colección, y de alguna manera pues también me agrada el hecho de saber que pues esto fue escrito del puño y letra de Hernán Cortés. Entonces pues eso ya vale por sí mismo, y pues sí nos está narrando las crónicas de la conquista de Tenochtitlan, pero simplemente yo no sé cuándo lo voy a volver a leer, y espero que la segunda vez que lo vuelva a leer, después de varios años que pasen, ya sea una mejor experiencia. Pero por ahora, pues carajo, si ustedes son alguien que les interesa mucho este tipo de historia antigua, yo creo que sí les va a gustar Cartas de Relación de Hernán Cortés, sobre todo si son muy admiradores de la historia de los aztecas, de los mayas, de los mexicas y todo eso. Yo creo que sí les va a gustar, aunque ustedes sean de los que odian a Hernán Cortés, que dicen que es un pirata que nada más llegó a México para robarnos todo el oro. De todos modos, yo creo que es un documento que vale la pena pasearse por estas páginas, porque pues hasta yo, que lo admiro mucho, encontré muy divertidas ciertas anécdotas, y además de que es interesante el hecho de que estas cartas de relación las tuvo que escribir Hernán Cortés para justificarse lo que estaba haciendo en Tenochtitlan, porque pues hubo varias otras personas de la propia España que cuando llegaron en las naves de Hernán Cortés no estaban de acuerdo en las cosas que él estaba haciendo, sobre todo en misioneros que consideraban que eran muy violentos los españoles, que estaban tratando de cambiar la cultura religiosa que tenían los mexicas con la nueva cultura cristiana y católica. Entonces pues se quejaron de eso con el rey Carlos V. Entonces Hernán Cortés tuvo que escribir estas cartas para justificar la violencia que se estaba ejerciendo. Y es que es interesante porque aquí Hernán Cortés nos narra que sí, él estaba siendo violento con los indios nativos, pero pues también dice que los indios nativos eran muy violentos, eran muy duros los cabrones. Y pues igual hay muchos que los romantizan diciéndolo que los mexicas de alguna manera pues eran gente muy noble, gente muy trabajadora, y gente que nada más no era muy violenta nada más porque sí, sino que era gente que nada más estaba defendiendo de los propios españoles. Pero pues cabrones, esos pinches mexicas también se sabe que eran bien pinches ojetes los culeros. De hecho, así como los españoles estaban saliendo a conquistar porque eran épocas de conquista, pues los mexicas también dentro de las propias tierras en donde estaban también salían a conquistar, también salían a hacer grandes masacres. Entonces, pues así como Cortés llegó, muchos indios nativos se pusieron del lado de Cortés porque querían ya que los españoles les hicieran el paro con los mexicas. De hecho, Hernán Cortés en algún momento nos describe cómo también se encuentra con unos guerreros llamados chichimecas, y nos describe cómo esos cabrones si eran de verdad bien pinches ojetes, cómo inclusive practicaban. Es algo que no entendí muy bien en este libro, porque también llega el punto en el que nos está explicando cómo los españoles se horrorizaron cuando vieron los sacrificios humanos, porque sacrificaban no solamente a hombres, sino que también sacrificaban a mujeres, a niños y ancianos, y les abrían el pecho y les sacaban el corazón ante el éxtasis de todo el público, de los mismos mexicas que estaban siendo partícipes de eso. Y de hecho también nos narra en algún punto que pues dentro de los propios sacrificados se practicaba la sodomía. Entonces yo dije, ¿cómo practicaban la sodomía? Entre ellos, antes de ser sacrificados, los estaban sacrificando por ser practicantes de la sodomía, o ya una vez que los mataban, los mexicas que estaban vivos sodomizaban los cadáveres de los que ya habían sido sacrificados. No sé, como ya lo dije, viene descrito en un español muy antiguo, entonces no le entendía muy bien lo que estaban narrando, pero pues más o menos por ahí iba el desmadre. Entonces pues sí tiene sus partes interesantes, pero desafortunadamente sí me desesperó mucho no entenderle bien lo que estaba leyendo, porque pues carajo, no sé, no sé si les pueda dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí
agarrando un párrafo cualquiera, dice: otro día siguiente a la hora de las 10 vino a mí Sintegal, el capitán general de esta provincia, con hasta 50 personas principales de ella, y me rogó de su parte y de la de Majiscacín, que es la más principal persona de toda la provincia, y de otros muchos señores de ella, y que yo les quisiese admitir al real servicio de vuestra alteza y a mi amistad, y les perdonase los hierros pasados, porque ellos no nos conocían ni sabían quiénes éramos, y que ya habían probado todas sus fuerzas, así de día como de noche, para excusarse a ser súbditos ni sujetos a nadie, porque en ningún tiempo esta provincia lo había sido, ni tenía ni habían tenido cierto señor. Antes habían venido exentos y por sí de inmemorial tiempo acá, y que siempre se hacían defendido contra el gran poder de Moctezuma y de su padre y abuelos, que toda la tierra tenían sojuzgada, y a ellos jamás habían podido traer a sujeción, teniéndolos como los tenían cercados por todas partes, sin tener lugar para por ninguna de su tierra poder salir, que no comían sal porque no la había en su tierra, ni se la dejaban salir a comprar a otras partes, ni vestían ropas y algodón porque su tierra por la frialdad no se criaban, y otras muchas cosas de que carecían por estar así encerrados. Entonces, imagínense, así está absolutamente todo el libro, y como que leyendo esto como que más o menos sí se entiende por dónde va, pero se siente que pudo haber sido filtrado para una narrativa más moderna. Entonces como que uno sí lo puede entender, pero leyéndolo lento, analizándolo más detenidamente. Entonces, santo cielo, ah, sí, de plano yo estuve tentado varias veces en abandonar la lectura y simplemente hacer este video y decirles: no terminé el libro, llegué hasta cierto punto, pero pues eh, de esto trata, pero sí lo terminé. Lo terminé el libro, afortunadamente ya las últimas cartas ya son algo cortas, entonces ya se puede pasar el libro más rápidamente, porque hasta eso hay unas cartas que son muy cortas. Hay una carta que nada más dura una hoja, pero hay otras cartas que duran más de 50 páginas. Entonces, para mí en lo personal creo que las cartas más extensas son las que siento que nada más está cantinfleando y como que verdaderamente está diciendo lo mismo una y otra vez. Otra cosa es que muchos han dicho que pues estas cartas están llenas de mentiras, que verdaderamente los mexicas eran gente noble, gente muy trabajadora, gente que no era nada violenta, pero santos hielo, eran guerreros. Y muchas personas es como que caen en ese tipo de contradicción de decir que los mexicas verdaderamente no eran violentos, pero sí eran guerreros muy chingones. Entonces, si eran guerreros muy chingones, obligatoriamente tenían que ser violentos los cabrones. Entonces, si eran guerreros, entonces ¿contra qué peleaban? ¿Con el viento? ¿Con el agua? ¿Con los árboles? Ah, otra cosa es que pues hoy en día me molesta mucho que pues la gente está en contra de España, y no estoy defendiendo a los españoles de ninguna manera. No soy fan de los españoles. Um, pero sí siento un poco absurdo que muchos digan que los españoles nada más llegaron a robarnos el oro, porque hasta eso no explotaron las tierras como lo hubieran hecho los ingleses. Si hubieran llegado los ingleses, esos cabrones de verdad hubieran hecho una masacre todavía peor. De hecho, esos cabrones sí hubieran hecho todo de una manera más de puño de hierro. Y es que pues yo entiendo que pues muchas personas quieren defender sus raíces, pero pues también lo que somos hoy en día, todas las tradiciones que tenemos, toda la comida que tenemos, todos los días que festejamos, pues de alguna manera también ha sido gracias a los españoles, porque pues nuestra cultura también es una mezcla de lo que trajeron los españoles. Entonces, tanto así como decir que nosotros hubiéramos sido mejor si no hubieran llegado los españoles, pues honestamente no estoy de acuerdo. Como ya lo dije, no soy fan de los españoles, pero creo que sí fue la mejor opción que hubieran llegado los españoles. Creo que si hubieran llegado los ingleses, carajo, no sé, igual y muchos dicen que mejor hubieran llegado los ingleses porque así ya hubiéramos sido mejor europeos, pero carajo, los españoles también son europeos. Entonces, ¿de qué demonios están hablando? Otra cosa es que pues también he notado mucho que defienden la cultura prehispánica y están muy orgullosos de las raíces prehispánicas y toda la onda, tanto que critican la película de Apocalipto y todas esas ondas, pero pues son la misma gente que cuando ven a personas pobres y otras regiones los insultan diciéndoles indios nopaleros y cosas así. El hecho de decir indio como una forma de insulto es algo que ya tenemos los mexicanos, pues como que nuestro ADN, ¿no? Yo lo he hecho, yo lo hice mucho en la escuela, lo hice mucho a forma de burla, y pues carajo, ah, inclusive cuando no sé, o sea,
hablan mucho acerca de estar muy orgullosos de la cultura prehispánica, pero no veo que hagan mucho por hacer que prevalezcan las lenguas antiguas, por ejemplo, otras lenguas de Oaxaca que no entendemos y que no nos esforzamos por mantener vivas, porque pues simplemente verdaderamente a nadie le importa, como que todos dicen que están muy orgullosos de la cultura prehispánica, pero verdaderamente no están muy preocupados en hacerla prevalecer, nada más lo hacen para ser algún tipo de tendencia, para ser algún tipo como de moda pasajera dentro de las redes sociales. Entonces, pues el hecho de nada más estar diciendo los españoles nos chingaron y que ahorita seríamos una superpotencia de no haber llegado, verdaderamente es una gran falacia. Entonces, santo cielo, pues no sé, simplemente pasó lo que tenía que pasar, simplemente así sucedieron las cosas. Y eso de que también estoy escuchando mucho de que le están exigiendo disculpas a los españoles, por ejemplo, es lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum. He escuchado varias veces que dice que los españoles se tienen que disculpar con nosotros por habernos quitado todo el oro. Entonces, eso ya sucedió desde ya muchísimos años, ya pasaron varios siglos, ya por Dios, ya simplemente supérenlo. De todos modos, ¿qué creen que haríamos hoy en día con todo ese oro que se llevaron? De qué manera se les ocurre que podrían malgastarlo la política de hoy en día si los españoles regresaron todo el oro que se llevaron? Además, pues hoy en día ya pasaron muchas generaciones, ya es una ridiculez estar peleando el oro que se llevaron. Ya es una ridiculez estar pensando en toda la cultura que vinieron a traer los españoles, porque pues mucha gente es muy religiosa y pues también deberían de agradecérselo a los españoles, porque a fin de cuentas fueron los que vinieron a evangelizar y dejaron atrás todas esas ondas de los sacrificios humanos. Muchos han igual dicho que verdaderamente nunca fue cierto lo de los sacrificios, que los mexicas nunca estuvieron sacrificando por sus dioses y todos esos, pero pues cada quien está viendo lo que quiere ver, así como hay personas que dicen que la Segunda Guerra Mundial verdaderamente no existieron los campos de concentración, también hay gente diciendo que verdaderamente en las culturas prehispánicas nunca existieron los sacrificios humanos. Entonces, pues en ese aspecto es un buen punto para leer las cartas de relación de Hernán Cortés, así como en su momento cuando hablé del libro del diario de Ana Frank, que pues es un libro que me parece muy aburrido, pero es interesante leerlo porque hay muchas personas que dicen que el diario de Ana Frank verdaderamente es una gran patraña, que verdaderamente Otto Frank lo inventó, que verdaderamente no tenía una hija llamada Ana Frank, que verdaderamente utilizaron las fotografías de una niña que nada más para darle el rostro al libro. Pues así de esta igual manera se podrían leer las cartas de relación de Hernán Cortés. Si lo quieren leer como que todas las crónicas que aquí Hernán Cortés nos está narrando fueron lo que verdaderamente pasó, o si todo lo que aquí verdaderamente nada más es una gran patraña, que nada más todo es una gran mentira que Hernán Cortés estaba inventando para justificar la violencia de la que estaba siendo partícipe, pues de todos modos pues es un libro que tendrían que leer para formarse su propia opinión, ¿no? No se queden con la mía, no se queden con la de los demás, fórjense su propia opinión, porque por eso luego llegan otras culturas y llegan a a imponer sus culturas sobre la de nosotros por no forjarnos una propia opinión, carajo. Ah, pues qué más que decir, ¿no? Pues así es, cartas de relación de Hernán Cortés. Si les gusta la historia de la conquista, si no les gusta, pues pónganlo en los comentarios. Si ustedes también son fans de Hernán Cortés o lo odian, pues también pónganlo en los comentarios. Yo verdaderamente respeto todas las opiniones. Si están a favor o en contra, verdaderamente a mí me da igual, nada más pues los invito a participar y a ponerme también por qué, ¿no? No nada más pongan que sí, que no y que ya, sino que también pongan por qué. Yo respeto todas las opiniones. Entonces, mis amigochos morochos, ya se la saben, y si defienden las tradiciones verdaderamente de aquí, de México, de las lenguas que están muriendo y todo eso, pues no nada más lo digan, sino que hagan algo también por apoyar, hagan algo también para ayudar. No nada más vean a esas mujeres inditas que están por ahí y nada más las ignoren, o nada más porque no entiendan lo que están diciendo, simplemente pasen de largo, sino que pues trátenlas y ayudar de alguna manera, carajo. No nada más se queden con el hecho de que yo soy orgullosamente prehispánico y no se encarguen de echarle la mano a las personas que verdaderamente todavía están dentro de esas raíces y que no los voltean a ver por simple comodidad. Nos vemos en la siguiente.